Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra actualización en el terreno de la nómina. Recuerden que estamos viendo desde la parte laboral, la parte de seguridad social y también estaremos atendiendo la parte fiscal. Me presento nuevamente con ustedes. Soy la maestra Gabriela Rivera y tengo la oportunidad de estarlos acompañando, como les comento, en esta segunda sesión. Toda la primera sesión estuvimos hablando la parte más laboral, la parte de cómo contrato a los trabajadores de manera inicial, cómo se va llevando a cabo la relación laboral hasta su término. Estuvimos incluso revisando qué pagos tengo que hacerle al trabajador al término de la relación laboral. La sesión pasada les comentaba que estas relaciones son las que se pueden llegar a tornar más conflictivas dentro de las empresas si es que no les damos el tratamiento adecuado desde que iniciamos la relación y bueno, pues obviamente cómo vamos regulando esta relación laboral, cómo la vamos llevando. Como en todas las relaciones hay que establecer reglas claras, de preferencia pues dejarlas por escrito. Ya la sesión pasada veíamos la importancia de los escritos, de todos los acuerdos escritos para que podamos tener evidencia, sobre todo como patrones, al momento de que llegamos a algún tipo de controversia con el patrón. Así que vamos a comenzar con esta segunda sesión. Ya la vez pasada habíamos comenzado un poco con la parte de seguridad social. La voy a retomar un poquito a fin de darle continuidad. Y bueno, pues más tarde estaremos revisando la parte fiscal. Por ahí se nos quedaron algunas dudas en la sesión anterior, justo de temas laborales, de seguridad social, y que en esta ocasión es cuando justo tenemos que abordarlos. Recuerden que les platicaba yo en la sesión anterior que en el tema laboral, estábamos calculando salarios mensuales. Siempre que hablábamos de un mes eran 30 días para la cuestión de Ley Federal del Trabajo. Ahora vamos a ver qué dicen las disposiciones de seguridad social, específicamente la Ley del Seguro Social. Así que vamos a comenzar el día de hoy justo con esta parte. Ya habíamos platicado en la sesión anterior que también el artículo 123 constitucional, que les decía yo que se divide en dos apartados, el A y el B. Específicamente el A, que es el que regula las relaciones laborales entre los particulares. Bueno, pues ahí veíamos la sesión pasada que de ahí se desprende la Ley Federal del Trabajo, pero también se desprende esta Ley del Seguro Social, de esta fracción 29 que nos dice que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y nos dice cuáles son las coberturas, ¿no? Por ejemplo, seguro de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes y servicios de guardería y bueno, cualquier otro que esté destinado para la protección del trabajador y de su familia. Y bueno, pues básicamente este es el fundamento legal. Ya platicábamos la sesión pasada que esta ley del Seguro Social nos dice que es de observancia general y de aplicación en toda la República. Y la seguridad social pues tiene la finalidad de darle una protección a las personas, en este caso no solamente a la persona trabajadora, sino también a su familia, a sus beneficiarios, y para tener derecho a la salud, a asistencia médica y servicios sociales. ¿Y a través de quién se presta esta seguridad social? Bueno, pues la va a estar prestando el Estado a través del Seguro Social. Este es su instrumento básico. Y platicábamos la sesión pasada que esta ley del Seguro Social, que ya sabemos que la que traemos vigente ahorita es la de 1997, y les decía yo que el parteaguas había sido justamente el 30 de junio de 1997, termina la ley del 73, la ley que conocíamos como ley del 73, la de 1973, y el 1 o el 1 de julio del 97 comienza esta nueva ley, que es la que traemos vigente actualmente, y que todos los que han sido asegurados como trabajadores posteriores a esa fecha, de esa fecha en adelante, bueno, pues entonces ya pertenecen a esta nueva ley del 97. Y también les comentaba que esto no repercutía en alguna situación en cuanto a cuotas obrero-patronales, en cuanto a seguro, salario base de cotización, ni mucho menos. Básicamente, lo que tiene o lo que conlleva mayor repercusión es en la cuestión de las afores o de la forma en que nos vamos a jubilar o a pensionar en un futuro. Entonces, ahorita si traemos trabajadores que están todavía, que pertenecen a la ley del 73 o traemos trabajadores en su mayoría del 97,
no hay ningún cambio en cuanto a cuotas obrero-patronales, en cuanto a afiliación, ni mucho menos. Más bien, eso va a repercutir en el propio trabajador a la hora de que se va a retirar, a que se va a pensionar. Y bueno, pues este seguro social, les decía que comprende estos dos regímenes, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Por supuesto, nos vamos a estar centrando en el ROS, le conocemos como el ROS, el régimen obligatorio del seguro social. Y aquí incluso les decía qué artículos de la ley del seguro social abarca, que es del 11 al 239H, y de un reglamento del seguro social, que es el reglamento de afiliación, que va del artículo 64 al 66, y por ahí por mera información les dejo los artículos que abarca el régimen voluntario también. Y vamos a comenzar justamente con estos artículos, el artículo 12, que vamos a revisar quiénes son los sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Y estos sujetos de aseguramiento entendámoslo como sujetos que estamos obligados a asegurar. Vamos a revisar este artículo 12. La fracción primera menciona las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado. ¿Les suenan estas características? ¿Recuerdan que la semana anterior las veíamos en la sesión anterior? Bueno, pues justamente aquí es donde se enmarca o se alinea con la Ley Federal del Trabajo. Por eso les decía que la Ley Federal del Trabajo pues es la columna vertebral de las relaciones laborales, y todas las demás leyes pues se van a ir sumando, se van a ir complementando con esta Ley Federal del Trabajo. Y justo aquí lo vemos en esta fracción primera, en la que ya nos está haciendo mención que las primeras personas que debemos asegurar es a los que nos marca la Ley Federal del Trabajo, con estas tres características que revisábamos a detalle en la sesión pasada, lo que es el servicio remunerado, personal y sobre todo subordinado. Entonces se está refiriendo a los trabajadores, es a los que tenemos que asegurar en primera instancia. Posteriormente nos dice a los socios de las sociedades cooperativas. Como sabemos, estas sociedades cooperativas son sociedades mercantiles. Si las buscamos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ahí las vamos a encontrar, digamos, mencionadas, aunque en realidad tienen su propia ley, tienen la Ley General de Sociedades Cooperativas. Estas sociedades cooperativas, en resumen o en general, se crean para elevar el nivel de vida de sus socios, y se entiende que ellos mismos van a ser los propios trabajadores. Entonces, por eso es que la ley permite que este tipo de socios sean asegurados dentro del ROS, dentro del régimen obligatorio del Seguro Social. Y aquí, como lo vemos, pues dice, pues afilia a los socios de sociedades cooperativas. Por otro lado, en la fracción tercera nos dice a las personas que determine el Ejecutivo Federal a través de algún decreto, bajo los términos y condiciones que señale. Recientemente hubo un decreto en el que se ofrece la seguridad social en el ramo de enfermedades en general y maternidad a las personas que sean repatriadas, con este tema de ahorita de la deportación de inmigrantes, en específico pues mexicanos. Y dice, si llegan deportados a México, entonces el gobierno les asegurará 3 meses de aseguramiento en el seguro, en el ramo de enfermedades y maternidad. Y entonces va a asegurar tanto a la persona que haya sido repatriada como a sus beneficiarios. Este es un decreto. Entonces, cuando las personas se adhieran o cumplan las características que marca el decreto, entonces podrán ser sujetos de aseguramiento. Y como ese hay otros más, pero bueno, para darles algún ejemplo y sobre todo reciente, ¿no? Sobre todo más actual. En la fracción cuarta tenemos a las personas trabajadoras del hogar. Sabemos que ya desde hace algún tiempo ya es obligatorio a asegurar este tipo de trabajadores del hogar. Y no necesariamente son mujeres, porque dentro de los hogares, además de que habrá personitas que nos apoyen con la parte de limpieza, a lo mejor limpieza y demás en general, a lo mejor también hay personas en el área de jardinería, de mantenimiento, etcétera. Entonces, a todas estas personas trabajadoras del hogar ya estamos obligados a asegurarlos. Ahora, del lado derecho les estoy poniendo ahí una columna que dice, ¿a partir de cuándo tengo la obligación de asegurarlos?
Por ejemplo, en la primer fracción, en las personas del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, a los trabajadores, bueno, pues tengo la obligación de asegurarlos cuando inicia la relación laboral. Y esto ahora sí ya se va viendo armonizado con lo que veíamos la sesión pasada. La sesión pasada veíamos que a las personas, incluso cuando están como eventuales o incluso cuando están con un periodo de prueba o de capacitación, ya deben ser asegurados. Por eso aquí dice cuando inicia la relación laboral. A los socios de las sociedades cooperativas les corresponde que los aseguremos cuando la sociedad cooperativa inicia operaciones o cuando se integre un nuevo socio. Y es más, estas sociedades cooperativas, además de los socios que son trabajadores, ya dijimos, también pueden incluso contratar trabajadores. No necesariamente todos son socios. En algunos casos habrá personas que contraten que no tienen la calidad de socios, pero sí entran como trabajadores y bueno, pues a esos sobre todo también habrá que asegurarlos. En la fracción tercera, pues dice cuando inicie el decreto de incorporación que expida el Ejecutivo Federal y toda la vigencia que tenga, ¿verdad? Entonces, como este ejemplo que les ponía de las personas que sean deportadas, bueno, cuando la persona cumpla la condición, hay que revisar bien las condiciones que dice el decreto para ver cuánto tiempo tiene la persona para reclamar ese derecho al aseguramiento. Y en cuarto lugar, pues ya incluso hay un decreto en algún momento cuando inició esto de incorporar a las personas trabajadoras del hogar, pues todavía como que había pruebas piloto, como que no arrancaba completamente, pero posteriormente ya ya está en un decreto de incorporación desde el 2022, así que ya estamos obligados a asegurar a estas personas trabajadoras del hogar. Ahora, ¿qué cobertura tiene nuestro seguro social, nuestro régimen obligatorio? Acuérdense que este es un seguro como cualquier otro que tenemos de el auto, el aseguramiento de la vivienda o lo que sea, o un seguro de gastos médicos mayores que podamos llegar a tener. Funciona muy similar. Hay una cobertura. Esta cobertura, ¿quién la está contratando? La estamos contratando tanto los patrones como los trabajadores. Los dos lo estamos contratando y pagando. Así que esta cobertura pues protege a los dos. Por ejemplo, ¿de qué va a proteger? Y sobre todo en esta parte a los patrones, a los empleadores. Los protege de los riesgos de trabajo que puedan sufrir sus trabajadores. Entonces, esa es la primera de las coberturas y yo creo que de las más importantes, el riesgo de trabajo. Que recuerden que el riesgo de trabajo es responsabilidad 100% del patrón. Por eso más adelante vamos a ver cómo están distribuidas las cuotas obrero-patronales. Y esa es la razón por la cual el patrón es el que cubre el 100% de esa cuota, porque es su completa responsabilidad, los accidentes de trabajo que lleguen a suceder. Así que esa cobertura yo digo que es mayormente contratada y en beneficio del patrón. En segundo lugar, el seguro de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y guarderías y prestaciones sociales. Esa es la cobertura que tiene nuestra póliza de seguro social. La debemos de conocer muy bien, tanto patrones como trabajadores, para darle el uso que corresponde. Ahora, vamos a ver algunas de las principales obligaciones patronales. No quiero decir con esto que sean las únicas, que son de las más importantes que tienen los patrones. Y para esto, fíjense que hay un artículo 15 de esta Ley del Seguro Social que nos menciona cuáles son las principales obligaciones de los patrones. En primer lugar, dice registrarse e inscribir a sus trabajadores en plazos no mayores a 5 días hábiles. Entonces, la primera obligación es de que el patrón se debe registrar o se debe de inscribir como patrón ante el Seguro Social y el siguiente paso pues evidentemente será inscribir a sus trabajadores. Recuerden que tenemos plazos, dicen pues no mayores a 5 días hábiles para comunicar altas, bajas y modificaciones de salario. La segunda fracción nos dice llevar registros tales como nóminas, listas de raya, en donde se asiente invariablemente todos los movimientos que tenemos con los trabajadores semana a semana o quincena a quincena. Y esto no es suficiente con que expidamos recibos de nómina. Tenemos que llevar el documento que se llama
nómina o lista de raya, que es un documento en el que están enlistados todos nuestros trabajadores, las percepciones, las deducciones que tuvieron, el nombre del trabajador, por supuesto, todas las retenciones que se les realizaron, todos los pagos que se les realizaron, el neto a pagar, es decir, como un resumen del recibo de nómina o el CFDI, pero no es sustituido este documento con el CFDI. Me han tocado varias empresas que cuando les pido sus nóminas traen un simple listado en Excel en donde dice cuál es la cantidad a depositar al trabajador y eso no es una nómina como tal. Debemos de llevar nóminas pues formales, además de los CFDIs de nómina, por supuesto, que ya veíamos la sesión pasada. Y nos dice, y además estos documentos los debes de conservar, ¿cuándo? Por lo menos 5 años. Y tenerlos y conservarlos en caso de que el IMSS requiera revisar información. En tercer lugar nos dice determinar las cuotas obrero-patronales y enterarlas, ¿verdad? Entonces, el patrón es el responsable de calcular las cuotas obrero-patronales y posteriormente hacer el pago. Y por supuesto que aquí conlleva la retención, ¿verdad? La retención de la cuota obrera a los trabajadores. Posteriormente nos dice proporcionar al IMSS la información que solicite en el momento que lo requiera, en caso de que lleguemos a tener alguna revisión por parte del IMSS, y esto va pegado con la siguiente fracción, que es la de permitir inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, y en donde pues evidentemente nos estará pidiendo información o revisar información. Expedir y entregar a los trabajadores de la construcción constancia del salario percibido y días trabajados. Fíjense que en esta parte de las constancias también se van a sustituir o más bien se va a cumplir esa obligación con los CFDIs de nómina, con el complemento de nómina. La siguiente es cumplir con las obligaciones del seguro de retiro, cesantía y vejez. Debe de quedar muy claro cuáles son las aportaciones que está haciendo el patrón a estos seguros. Cumplir con la ley y sus reglamentos y además expedir y entregar a los trabajadores eventuales, a los de la ciudad, del campo, constancia de días laborados, que como ya comenté, se sustituye o más bien se cubre esta obligación con los CFDI de nómina. Posteriormente, otras obligaciones patronales que ya no están en el artículo 15, sino más bien están en estos otros artículos que les pongo aquí. El artículo 38 nos dice retener las cuotas a cargo del trabajador y efectuar el entero correspondiente, el pago correspondiente. Y en el caso, fíjense, ahí les estoy poniendo una excepción que hay para los trabajadores de seguro social, de salario mínimo, que dice, corresponde al patrón pagar íntegramente. Aquí sí nos da claridad esta ley del seguro social. ¿Qué pasa con los trabajadores de salario mínimo general? Aquí sí nos dice la ley, artículo 36, corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores que perciban como cuota diaria el salario mínimo general. Entonces ahí ya sabemos quién absorbe esa cuota obrera, porque no nos exime del pago, nos dice, la va a absorber el patrón. Por eso algunas veces he escuchado comentarios que dicen, oye, es que te sale más caro tener trabajadores de seguro social. Bueno, pues va en este tenor de decir, es que aparte tú vas a absorber la cuota obrera de ese trabajador. Y no va a pasar como el resto de los trabajadores, que cada quien paga lo suyo. El patrón paga la parte patronal y el trabajador la parte obrera. En el caso del salario mínimo general, este artículo 36, pues dice no, la va a absorber el patrón. El artículo 39 nos señala que el patrón está obligado a determinar el importe de las cuotas obrero-patronales, ya lo veíamos, y pagarlo en mensualidades vencidas. Se paga más tardar, ya lo sabemos, el día 17 de cada mes. Si el 17 cae en viernes, en sábado, en domingo, pues se recorrerá al siguiente día hábil. Y bueno, pues está esa obligación de pagarlo esos días 17. Fíjense, el artículo 51 menciona que es una obligación patronal dar aviso de los riesgos de trabajo que ocurran dentro y fuera de las instalaciones durante el desempeño de las actividades del trabajador. Contrario a lo que a veces piensan los patrones, que en caso de que algún accidente de trabajo, pues si el trabajador va y lo reporta, pues está bien, pero si no, pues ya el patrón no hace nada. Bueno, pues contrario a eso,
Este artículo 51 nos dice que es una obligación patronal dar aviso al instituto de los riesgos de trabajo que ocurran. Y el artículo 74 finalmente nos menciona también que es obligación patronal calcular o determinar la prima anual de riesgo de trabajo. Ya les decía yo que esta prima de riesgo de trabajo es 100% responsabilidad del patrón. Y no solamente es una prima, ahorita lo vamos a ver en un momento, que vaya a quedarse congelada, sino es una prima inicial que se llama prima media y posteriormente esta prima se podrá o se irá modificando cada año dependiendo de lo que haya sucedido con los trabajadores, es decir, si hubieron accidentes o no de trabajo o enfermedades profesionales o en el caso de incluso muertes de los trabajadores, bueno, pues esta prima se irá viendo afectada, ya sea que incremente o en el caso que no tengamos estas incidencias, pues entonces incluso podrá disminuir esta prima. Esta lámina de que les pongo atención, este warning, de alguna manera es indispensable que las personas que estamos en nóminas lo sepamos. Los avisos de inscripción de los trabajadores, aun cuando se presten dentro de estos tiempos que nos marca la ley del Seguro Social de esos 5 días hábiles, no liberan, no eximen al patrón de pagar los capitales constitutivos en caso de que haya algún accidente que suceda al trabajador derivado de algún riesgo de trabajo. Entonces, esto no nos exime, ese plazo que nos está dando la propia ley, pues es como para que tengamos la oportunidad de hacer el trámite administrativo, pero especialmente en las altas, no les recomendamos que tomemos estos 5 días hábiles. Incluso hay empresas que son tan estrictas en este sentido y con políticas tan firmes que si el trabajador no se presenta con su hoja de alta en el Seguro Social, pues ni siquiera ingresa a laborar. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de evitar estas contingencias al patrón. En este caso es de pagar los capitales constitutivos. ¿Cuáles son esos capitales constitutivos que señalan los artículos 77 y 79 de esta ley del Seguro Social? Bueno, pues pagar todos los gastos médicos, asistencia incluso quirúrgica, traslados y ya en casos muy extremos hasta pensiones, tanto al propio trabajador o en caso de fallecimiento a sus beneficiarios. Bueno, pues entonces todo esto constituye forma esos capitales constitutivos que pueden ser cobrados al patrón en caso de que el trabajador se llegue a accidentar y no haya estado registrado en el Seguro Social al momento de que ocurra el incidente. Por eso les decía que esta prima de riesgo de trabajo al que más protege es al patrón. Claro, en su persona protege al trabajador, pero económicamente protege más al trabajador. A nosotros nos han tocado ver capitales constitutivos de varios millones de pesos y bueno, pues es algo que ninguna empresa, créanme, desea este tipo de situaciones. Así que vamos a evitarlo, sobre todo con las altas, teniendo las altas listas al momento de que el trabajador va a empezar a laborar con nosotros. Ernesto Sosa, maestra, buen día. ¿Del administrador único es sujeto de afiliación al IMSS y tendrá algún sustento para no afiliarlo? Gracias. Mira, aquí en esta parte de los socios o accionistas que a veces queremos asegurar, no es que haya un sustento legal, es que el IMSS es claro en que es para los trabajadores. Aquí yo te preguntaría, ¿quién es el que representa al patrón? Porque acuérdate que el patrón es una persona, ya sea física o moral, pero si estamos hablando de una persona moral, no se puede representar a sí misma. Necesita a una persona física que lo represente. En este caso, dependiendo del tipo de sociedad, pues podemos encontrar un gerente general, podemos encontrar un administrador único, un presidente del consejo de administración, es decir, distintas figuras pueden tener esa figura de ser el representante del patrón o ser la figura del patrón. Entonces, el seguro social es para trabajadores, no es para patrones, de ahí que entonces, ¿cuál más bien sería la justificación de asegurar a un patrón? Pues no la habría. Ahora, habrá otros socios que estén en una jerarquía inferior a los que todavía les puedas atribuir esa cuestión, ¿te acuerdas de la subordinación? La que veíamos la semana pasada, la subordinación. Entonces, si tú puedes atribuir a alguien
que hay subordinación a alguien más, a alguien que está arriba, bueno, pues entonces podrías hablar de que esa persona, independientemente de que sea socio, esté en actas constitutivas o que sea asociado o como se llame accionista, bueno, pues entonces también tiene una figura de trabajador dentro de la empresa, pero siempre acuérdate que tiene que haber esta condición de la subordinación. Entonces, el de más alta jerarquía, ¿a quién se subordinaría? Ya no habría esa condición. Entonces, de ahí es que a esa persona normalmente no se le asegura. Ahora, muchas veces en las asesorías me dicen, oye, pero es que yo sí lo aseguré y el IMSS no me dijo nada y sí lo pude asegurar. Y sí, sí es cierto. Si ustedes aseguran a esta persona, no va a haber ningún problema al momento de enviar el movimiento al IMSS. Te lo va a aceptar y demás. ¿Dónde vienen las complicaciones? A veces cuando estas personas pasan los años, el IMSS va aceptando las cuotas y demás, pero pasan los años y esta persona o requiere alguna atención médica o pago de subsidios o más adelante que requiera ya el pago de una pensión o cuestiones así, ahí es donde el IMSS puede negar este tipo de situaciones a estas personas que identifica porque dice, oye, tú eres el patrón, ¿qué haces aquí? ¿Me explico? Entonces, de asegurarlo se pudiera asegurar. Pero el problema es que puede en un futuro conllevar cuestiones para esta persona. Dice, si una persona tiene una pensión de viudez y recibe menos del salario mínimo, puede tramitar que se le dé el mínimo vital. Bueno, ese ya es cuestión más de retiro, ¿no? Más cuestiones de retiro que de seguro social. Pero en este momento, digo, no estamos abordando tal cual ese tema. Podemos hacer algunos comentarios al final. Norma dice, buenos días, ¿nos comentará sobre los cobros de capitales constitutivos? Justamente eso era lo que estábamos comentando, Norma, acerca de que si el patrón no tiene asegurado al trabajador al momento de que ocurra un riesgo de trabajo, entonces el patrón va a tener que pagar esos capitales constitutivos, razón por la cual no les recomendamos que no aseguren al trabajador desde el día 1. Y miren, a veces pensamos que solamente aplica para los trabajadores que están en un riesgo pues más inminente, ¿no? O en un riesgo más latente. Pero la realidad es que puede pasarle a cualquiera y no solamente dentro del ejercicio del trabajo, sino acuérdense que esto aplica también hasta a los traslados. Entonces, por eso es importante que esté ya asegurado el trabajador. Incluso si en algún momento estamos viendo ya SUA en algún otro curso, pues veremos que, o más bien ITSEP, podremos ver que incluso podemos mandar movimientos anticipados al IMSS y ya por eso cuando el trabajador se presenta a laborar ya tiene su alta del Seguro Social. Dice... solo la información relacionada con la facultad de revisión, no toda la requieren. La fracción cuarta, solo la información relacionada con su facultad. Sí, claro que sí, Ernesto, pero bueno, nunca sabemos en qué tema o en qué sentido va a llegar alguna revisión, por eso hay que tener siempre toda la documentación. Y acuérdate que no solamente es el Seguro Social el que nos llega a revisar, nos puede llegar a revisar la Secretaría del Trabajo en estas cuestiones laborales, incluso hasta la propia Secretaría del SAT también nos puede llegar a revisar toda la cuestión de la deducción de la nómina y demás, ¿no? Entonces, no solamente cierta información es la que debemos de conservar, sino más bien yo diría todo lo que tenga que ver relacionado a lo laboral. Aunque sí, claro, cuando llega la revisión, depende de lo que llegue, pues es lo que nos van a estar revisando, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Ahora, para poder asegurar a un trabajador, ¿qué es el primer paso que debemos de revisar? Lo primero que debemos de revisar es cómo vamos a integrar el salario con el que vamos a registrar al trabajador en el Seguro Social. Ya veíamos en la sesión anterior, en la sesión de lo laboral, que determinamos algo que se llama el salario cuota diaria o en algún momento para algunos cálculos, sobre todo estos de indemnizaciones, teníamos que calcular el salario integrado, ¿no? El que marca el artículo 84. Pero fíjense que para esta cuestión del Seguro Social tenemos un artículo 30 que establece que para inscribir al trabajador, bueno, pues debemos de integrar otros elementos, ¿verdad? Que son todas las retribuciones que tiene adicionalmente el trabajador a la hora de que lo vamos a asegurar. Ahora, ¿qué pagos conocemos antes del ingreso del trabajador? Por lo menos debemos de conocer lo mínimo que por ley le vamos a pagar. Por supuesto, si tú tienes condiciones superiores a la ley y ya los tienes por contrato, sabrás que todo eso ya se lo debes al trabajador desde el momento en que lo estás contratando. Entonces, todo eso sí ya lo podemos conocer previo incluso a la contratación del trabajador, porque ya sabemos que ese puesto conlleva
tales prestaciones. Si son las de ley, bueno, pues por lo menos las mínimas de ley. Y si son superiores, pues ya tu propio contrato te dirá.